Saludos y bienvenidos a este primer programa del mes de diciembre. Hoy estamos a 3 de diciembre. Ya cogió la curva, la pendiente hacia terminar el año. Bienvenidos entonces a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Vamos a ver lo que tenemos que viene del fin de semana y lo que ha ocurrido en el día de hoy en nuestro país y en el resto del mundo. Geopolítica para compartir con ustedes estos temas que son muy actuales. Lo último que ocurre en el planeta, nosotros estamos atentos para compartirlo con ustedes. Geopolítica, además de las plataformas de EN Televisión, que son ya bastantes. Tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche para para que estén también pendientes los que no lo puedan escuchar en la entrega en vivo. Así que vamos a ver entonces este comienzo de semana laboral con muchas informaciones, como dijimos. Hay una información de último minuto, pero vamos a ver primero el estado del tiempo y después damos esa información de último minuto ocurrida hace apenas unos 40 minutos. Vamos a ver, dice la Oficina Nacional de Meteorología, que las precipitaciones de todo el país seguirán escasas por el fortalecimiento de la circulación anticiclónica y alta presión en el Caribe Central. Dice que en la República Dominicana se observa el ingreso de ligeros núcleos de humedad aportados por el viento, predominantemente del este-sureste, lo que permitirá que se concentren nubes dispersas a medio nublado en algunos chubascos débiles y de corta duración en varias regiones del país. Para las próximas 24 horas, el estado del tiempo se mantendrá con pocos cambios. Con el viento del este seguirá aportando ligeros parches de nube que al combinarse con efectos locales provocarán leves incrementos de la nubosidad para que se produzcan algunos chubascos. Tiempo seco, entonces, ligeramente seco en la República Dominicana en estos primeros días del mes de diciembre. El pasado 30 de noviembre terminó la temporada de huracanes del Atlántico, así que no habrá fenómenos previsibles al menos previsibles, en el ambiente del clima en la República Dominicana. Más adelante vamos a ver, hoy comenzó en Polonia una cumbre del clima organizada por Naciones Unidas. Tenemos lo que fue el planteamiento del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre el impacto que está teniendo y tendrá sobre el planeta el llamado cambio climático. Bueno, la información a que hablaba, hacía referencia, me ponen a Alan García, el expresidente peruano, me lo ponen en pantalla, porque hace un rato el gobierno de Uruguay negó conceder asilo político al expresidente peruano Alan García, quien se había refugiado en la embajada uruguaya en Lima, la capital peruana, alegando persecución política en el marco de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público en Perú en torno a la trama de corrupción llevada a cabo por Odebrecht a nivel de todo el continente y más allá, porque también salpicó a gobiernos de África. Y entonces el propio presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, comunicó
que se había analizado el pedido del expresidente Alan García y que se había determinado que no hay persecución política en el proceso ese no es Alan García. Ese no es Alan García. Ese no se parece, bueno, en nada a Alan García. Pues bien, entonces el gobierno uruguayo, por vía del propio presidente y del canciller, dijeron que no iban a conceder asilo político porque no calificaba el pedido en razón de que las diligencias procesales o las investigaciones que lleva a cabo el gobierno, el Ministerio Público en Perú, están dentro del marco de una investigación por violaciones a normas legales y no a una persecución política. Por eso le pidió a Alan García que abandone la embajada uruguaya en Lima, a lo cual accedió el exmandatario y salió de la embajada. No fue detenido ni nada por el estilo porque no hay una orden de prisión, ni hay una orden de detención contra Alan García, sino que el Ministerio Público, el juez y la justicia, tanto el Ministerio Público como el juez que lleva a cabo la investigación, le prohibieron, emitieron un auto de prohibición de salida del país de Alan García por 18 meses en lo que se llevaba a cabo la investigación. Cuando le comunican a Alan García la decisión de impedirle salir del país, pues él se refugia en la embajada hace 2 semanas, en la embajada uruguaya, alegando persecución política. Por eso él sale en el día de hoy de la embajada y no es detenido, sino que se dirige a su vivienda y la detención, eventual detención, ya sería otra disposición de la justicia, si es que lo lleva, él decide librar esa orden de prisión. El gobierno uruguayo alegó que al no haber persecución política, ese pedido no califica para ser tomado en cuenta dentro de lo que establece la Convención Americana sobre Derecho de Asilo, sino que no se daban esas condiciones para darle asilo político a Alan García. De haberse concedido el asilo, sería la segunda vez en los últimos 30 años que el líder político consigue un asilo. En 1990, cuando salió del gobierno e ingresó, asumió el poder Alberto Fujimori, se abrió una investigación por presuntos hechos de corrupción en su gobierno y de inmediato Alan García pidió asilo en la embajada colombiana en Lima y ahí sí Colombia le concedió el asilo, en el cual el país en el cual permaneció durante los 10 años en que fue presidente Alberto Fujimori. Regresó a hacer una campaña, hizo una primera campaña, no ganó la presidencia, pero en una segunda campaña resultó electo presidente por segunda vez. Y se repite la historia que cuando sale del poder, viene la persecución. Él no salió del poder hace 5 años, él no salió del poder ahora para entregarle al presidente que también tuvo que renunciar, el presidente Kuczynski, sino que entre su presidencia y la de Kuczynski me dio la de Ollanta Humala, que también está imputado, e incluso duró
9 meses en prisión. Está imputado en el marco de esta investigación que salpica a Alan García, a Ollanta-Humala, a Alejandro Toledo, son 4 expresidentes, y a Keiko Fujimori, la principal líder de la oposición, con muchas posibilidades de ser presidenta de la República Peruana, pero está en prisión durante 36 meses, o sea, 3 años. De modo que el liderazgo político del Perú está descabezado producto de esta investigación que lleva a cabo la justicia peruana. Una situación peculiar porque es el único país donde hay ese liderazgo tan grueso. Está salpicado, imputado por una empresa que llevó a cabo un esquema de corrupción a un nivel tan extraordinario que salpicó a muchísimos países. Y yo he dicho en algunas ocasiones, los principales ejecutivos de Odebrecht solo pagarían lo que hicieron si son colgados en una plaza pública a la vista de todo el mundo. Porque la verdad que fueron unos perfectos canallas que naturalmente no actuaron solos porque solo corrompieron a quienes se dejaron corromper. Ellos negociaron con muchísimos funcionarios en otros países y no lograron corromper. De modo que la culpa ahí no es enteramente de la gente de Odebrecht, aunque la mayor parte recae sobre ellos por haber creado un esquema que buscaba permear a los funcionarios públicos mediante soborno para conseguir la adjudicación de contratos de obras jugosas, muchas de las cuales fueron sobrevaluadas, porque ahí también entraba en juego esta otra parte del delito, que era la sobrevaluación. Como sabemos, en la República Dominicana está abierto un expediente que está en la Suprema Corte de Justicia, está en la etapa preliminar de juicio. Ahí hay algunos dirigentes políticos, empresarios y otras personas ahí. Pero no es del calado de lo que ocurre en Perú. Es el único país donde hay el liderazgo político a ese nivel que está imputado. De modo que, recapitulando, Alan García tuvo que salir de la embajada del Uruguay en Lima, Perú, cuando se le negó el asilo político. Ahí está. Bueno, anoche llegó el presidente Danilo Medina, regresó en la noche de ayer al país, luego de participar en los actos de toma de posesión del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y dijo el presidente que en los próximos días se va a referir al Pacto Mundial para las Migraciones, que es una iniciativa de Naciones Unidas. Va a tener lugar la firma de ese pacto en Marruecos. Ahí van a participar delegaciones de todo el mundo, de prácticamente todos los países del mundo. Hay unos
hay muchos países que se han negado a firmar ese pacto. Si tenemos la pausa ya, yo prefiero pedir la pausa para luego venir a hablar del pacto. Porque en la República Dominicana se ha levantado una oleada de rechazo al bendito pacto, sobre la base, el temor de que él pudiera ser lesivo para los intereses de nuestro país. Pero vamos a la pausa y venimos entonces a hablar de eso, porque el gobierno ha sido muy parco en dar información. No ha proporcionado las informaciones que puedan edificar a la población respecto del alcance del bendito pacto por las migraciones. Pero vamos a ver más adelante, cuando regresemos de la pausa, algunos aspectos de ese espinoso, peliagudo tema. Por lo menos para la República Dominicana es un tema que genera mucha pasión por lo que sabemos que está ocurriendo. Entonces vamos a ver más adelante estos elementos asociados al bendito pacto para las migraciones. Venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en geopolítica y vamos a hablar ahora del caso del pacto, el pacto por las migraciones, como dijimos, ya está anunciado. Se va a firmar en Marruecos entre el 10 y el 11, los días 10 y 11 de este mes. El presidente Danilo Medina informó anoche, cuando arribó al país, que la próxima semana se va a referir al pacto por las migraciones. Pero ocurre que la próxima semana es ya prácticamente cuando se va a firmar. Él nos dijo si va a ofrecer un discurso o en qué sentido lo hará. Pero en lo que eso llega, hay un amplio rechazo que ha generado el Pacto Mundial por las Migraciones. Por ejemplo, ayer se pronunciaron los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Dominicano por el Cambio, Fuerza Nacional Progresista, también el secretario general del PRD, extrañamente, porque esto lo lleva a cabo la Cancillería, que es dirigida por el presidente del PRD. El secretario general del PRD, Tony Peñaguaba, llamó a la población a estar con una cinta negra en rechazo en demostración de pena, pues, diríamos, no de duelo, sino de demostrar una actitud de pena por la República Dominicana debido a los efectos que se alega va a tener este pacto sobre la migración en nuestro país. Sin embargo, quiero ser bastante severo en la crítica del gobierno por no haber tenido la previsión de edificar a la población en torno a este pacto. Apenas se dio a conocer una declaración de la vicecanciller Marjorie Espinosa, quien dijo a los medios de comunicación que la firma del pacto ya era un hecho, y esto lo que generó fue una mayor repulsa y un mayor rechazo a esta iniciativa de Naciones Unidas. Ningún funcionario de categoría, ella es una viceministra, tiene categoría, pero no tiene la categoría suficiente, no tiene el peso político y gubernamental
para llevar un caso como este, un tema tan espinoso, tan complicado, y que genera para la República Dominicana urticarias por el hecho de que nosotros tenemos una realidad cotidiana con la inmigración irregular. Mucha gente está hablando del bendito pacto por la migración y es posible que no lo hayan leído. Y no lo han leído porque, reitero, las autoridades no han sido lo suficientemente diligentes en dar a conocer, en socializar, como se dice ahora, este pacto y decir, mira, la parte buena de este pacto son tales y tales cosas. La parte que se rechaza no son enteramente así como se rechazan. Pero nada han dicho. Por ejemplo, el pacto tiene sobre el temor de la mayoría de los dominicanos de que la firma de este pacto signifique la entrega de la soberanía nacional en materia de migración. Dice el Pacto Mundial reafirma que los estados tienen derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de dar la migración dentro de su jurisdicción de conformidad con el derecho nacional. Dentro de su jurisdicción soberana, los estados podrán distinguir el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta distintas realidades políticas y prioridades y los requisitos para entrar, residir, permanecer, fijarse en el país de conformidad con el derecho internacional. El Pacto Mundial reconoce el aspecto del Estado de Derecho, las garantías procesales y el acceso a la jurisdicción, a las jurisdicciones gubernamentales para todos los aspectos de la gobernanza migratoria. Esto significa que el Estado y las instituciones y entidades públicas y privadas, así como las personas, están sujetas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir y se aplican con independencia y son compatibles con el derecho nacional. ¿Qué significa eso? Bueno, que aunque se firme el pacto, la República Dominicana, en este caso, pero todos los demás países, van a seguir manteniendo su soberanía en la aplicación de las normas migratorias de cada país. Esta es la parte que concierne al derecho soberano de los países. Ahora, hay muchísimas otros aspectos que contiene el pacto que sí preocupan, y de ahí viene la reacción de la mayoría, inmensa mayoría, de la comunidad dominicana, la sociedad dominicana rechazando la firma del pacto. ¿Y por qué? Bueno, que como la República Dominicana ha sido sistemáticamente zarandeada e incluso difamada como nación en la llamada comunidad internacional cuando ha aplicado sus leyes migratorias respecto de los inmigrantes haitianos, al adherirse a este pacto, está ampliando el marco de acción de estos grupos y estas entidades y gobiernos adversos a la República Dominicana en materia de migración. Está ampliando ese abanico para que
cuando aplique sus políticas migratorias internas, puedan venir las reacciones y puedan continuar agrediendo a nuestro país, acusándolo de lo que se le acusa sistemáticamente de ser un país xenófobo, anti-haitiano, anti-inmigrante, y todas esas barbaridades que se dicen que realmente no son, no han sido ni son, pero que se han ido estableciendo como verdades en los foros internacionales donde se maneja el tema de migración. Y cada vez que se va a utilizar un ejemplo de país que ataca la inmigración, se toma la República Dominicana, donde incluso se le ha señalado de que ha creado una población de apátridas, o sea, personas que no son de aquí, ni son de allá, ni son dominicanos, ni son haitianos, y entonces son apátridas, y eso está prohibido por el derecho internacional y está sancionado por Naciones Unidas. Pero ocurre que eso no es verdad. Los haitianos, es el caso específico, porque hay que ponerle nombre y apellido. Los haitianos que alegan, o que se alega que no tienen una nacionalidad, que son apátridas, están cubiertos por la Constitución de Haití, que establece que son haitianos, no importa dónde nazcan. Incluso, no importa que adquieran otra ciudadanía, siguen siendo haitianos, e incluso más lejos, aunque renunciaren a la ciudadanía haitiana, siguen siendo haitianos, de modo que no son apátridas. ¿Qué es lo que se cree, se teme? Bueno, que mediante la aplicación de estas normas general, no el caso específico que acabo de leer, sino ya en un marco general, se pueda crear en la República Dominicana una minoría étnica, la minoría dominico-haitiana. Y ya sabemos que donde quiera que se crean minorías étnicas, hay un problema latente que puede incluso degenerar en tragedias eventualmente. Entonces nosotros no podemos permitir que en la República Dominicana se cree una minoría étnica, porque no es verdad que exista una minoría étnica. Pero el gobierno tiene que explicar. El gobierno se gasta muchísima tinta y palabras dilucidando y socializando tonterías. Esto no es una tontería, esto es un tema de envergadura. Entonces tiene que explicar. Y no tiene que ser el presidente de la República. No tiene que ser el presidente de la República. Tenemos un canciller, tenemos un director de inmigración. Bueno, ¿hay director de inmigración? ¿Quién es el director de inmigración? ¿Ustedes saben quién es el director de inmigración? Aquí, el único que sabe quién es el director de inmigración soy yo. Es William Muñoz Delgado, que fue ministro de las Fuerzas Armadas. Pero ese señor no habla, es mudo. Y la política de migración depende también del Ministerio de Interior y Policía. Creo que Monchi dijo el otro día que... ¿Qué fue lo que habló de eso? No habló de eso. Él está en otra cosa también. Tienen que explicar eso. Tienen que explicar las partes buenas, si es que las hay, y también las partes malas, que de seguro es la mayoría del contenido del documento, aunque no sea la intención de Naciones Unidas. Estados Unidos, Israel, Turquía, Australia, Suiza. ¿Cuáles son? Son como 15 o 20 países que ya dijeron que no lo van a firmar.
Y no es por necedad, es por algo. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. El mundo no va en absoluto en la buena dirección para limitar el cambio climático. Así lo advirtió el lunes el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el marco de la 24ª Conferencia de la ONU sobre el Clima que se celebra en Polonia. Estamos en problemas, estamos en graves problemas con el cambio climático. El cambio climático está corriendo más rápido que nosotros y debemos atraparlo lo antes posible, antes que sea demasiado tarde. Para muchas personas, regiones e incluso países es cuestión de vida o muerte. Durante las próximas 2 semanas se espera que la conferencia denominada COP24 ultime las normas de aplicación del Acuerdo de París firmado en 2015. El pacto busca limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius más que en la era preindustrial e idealmente a 1,5 grados Celsius por encima. Ninguno de los países más contaminantes está representado al máximo nivel en esta cumbre. Bueno, eso es bastante preocupante. Ya se ha hablado en demasía sobre lo perjudicial que está resultando para el mundo esto del cambio climático. Hay países, empezando por Estados Unidos, cuyo presidente no cree que eso sea real. Él dice que según su inteligencia no le permite comprender que eso sea, o dice, según su inteligencia, eso no es así, pero ocurre que realmente tiene unos efectos devastadores sobre el planeta. Se toman medidas a pesar del Donald Trump. Él es uno en el mundo, a pesar de la importancia que tiene Estados Unidos. Bueno, ayer fue un día de actividades políticas. Varios aspirantes estuvieron en activismo muy intenso. Aquí en la capital, Carlos Amarante Barret, que aspira a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, encabezó un acto en el Palacio de los Deportes en el cual dijo que iba a domar al león, refiriéndose al presidente Leonel Fernández. Mientras que en Santiago, el alcalde Abel Martínez organizó una importante actividad también para proclamar su respaldo al expresidente Leonel Fernández. Y allí Abel dijo que el presidente Fernández había hecho muchos guerreros, los había hecho generales y después lo habían traicionado. Eso en alusión a dirigentes importantes que fueron, como dicen en el pueblo, fueron hechos gente por Leonel Fernández y después le dieron la espalda. Eso es normal en el mundo. Imagínate, si al más grande le dieron la espalda, ¿qué será Leonel Fernández? Leonel, que se apareció a la actividad en el club Sameji, dicen que de manera sorpresiva, yo no creo eso. Dijo allí en un discurso que está seguro de que va a ganar la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana y las elecciones del año 2020. Luis Abinader, por otro lado, también estuvo en actividades y dijo que el gobierno tiene que tomar medidas para enfrentar diversas problemáticas que tiene la República Dominicana. O sea que estamos en una pre-campaña que es intensa los fines de semana. Así que ya estamos en eso. En México, recordemos que el presidente
Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de su cargo el pasado sábado, allí en la presencia de muchísimos mandatarios, entre ellos el presidente Danilo Medina, que regresó anoche, como dijimos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó muchísimas medidas en su primer día, anunció una cantidad de medidas, entre ellas la venta del avión presidencial, la venta de la flotilla de vehículos asignadas a los funcionarios, canceló el seguro médico que tenían los funcionarios públicos, los altos funcionarios. Se rebajó el salario a un 40% de lo que ganaba Enrique Peña Nieto, y así por el estilo. Pero en el primer día de su gestión, de inmediato salieron a las calles una manifestación importante reclamando al presidente Obrador que gobierne en democracia, que no sea autoritario, que privilegie el diálogo, etcétera, etcétera. Vamos a ver el reporte. El programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es criticado desde diferentes grupos civiles que desde su toma de protesta el 1 de diciembre han convocado marchas de repudio ante las políticas que pondrán en práctica y con las que trabajan desde el periodo de transición. Trató de hacer cambios constitucionales a varios artículos, a 5 para ser preciso, entre ellos el 35 constitucional, pero también quiere la militarización y quiere el señor que solo se haga su voluntad, aún sin ser presidente. Imagínate qué nos esperamos ya ahora que tiene el poder. Y está haciendo en el Senado, hubo un dictamen el jueves de la semana pasada en sesión que quería que él tuviera el poder absoluto para legislar. Según denuncian una veintena de organizaciones civiles que convocaron a una marcha el 2 de diciembre, se sienten excluidos en las políticas de López Obrador y aseguran que temen una reelección a pesar de la iniciativa que promueve el oficialismo en el Congreso para una consulta de revocatoria de mandato. Él tiene 5 meses ya gobernando de forma, pues digamos, autoritaria. ¿Por qué? Porque al convocar una consulta que está fuera de la ley, se está brincando la ley, no hay un organismo, una institución, porque él siempre ha denostado a las instituciones, que avale sus consultas. De allí nosotros deducimos, precisamente nosotros deducimos que son consultas que están a modo, son consultas que lo único que le benefician es a él. A los manifestantes les preocupan los proyectos e iniciativas que se emprenden desde el periodo de transición que inició en julio y culminó el pasado 1 de diciembre, en particular la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Ni siquiera tiene los estudios para el vuelo ni del Tren Maya y ni siquiera del aeropuerto de Santa Lucía. Haga de cuenta usted, eso de quitar el aeropuerto de la Ciudad de México es como poner los chiles en Santa Lucía, los tomates en el aeropuerto de la Ciudad de México y los jitomates en Toluca. Nos parece que una transformación era necesaria, pero no de la forma en la que quiere hacer el nuevo gobierno. La forma en que creemos que el gobierno entrante está tratando de manipular es precisamente dominando las mentes a quienes ha conquistado desde un principio, tratando de llevarnos hacia un país al que no queremos ser. Los grupos que convocaron a la marcha para llamar la atención del nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguran que se mantendrán en las calles hasta ser escuchados. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México. Bueno, el presidente López Obrador, que obtuvo la presidencia con más del 53% de los votos en las elecciones del 1 de julio, comienza con este ambiente de temor, pero también de muchas esperanzas para los mexicanos. Su programa económico ha sido criticado porque no define tanto las prioridades de México. Dispuso la creación de una Guardia Nacional y que el ejército las Fuerzas Armadas continúen luchando contra el narcotráfico, algo que ya probó que no es para nada eficaz, como se demostró durante el gobierno de Felipe Calderón, que fue el primero que tiró el ejército a las calles para tratar de controlar el narcotráfico, y de ahí para acá es que ha habido muertes relacionadas
con el crimen organizado. Gracias por haber estado con nosotros este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana estaremos aquí para nuestro compromiso habitual de geopolítica. Los dejo con EN Meridiano.